Buenos días, licenciada compañeras. Este día el grupo número 1 les viene a hablar del tema recursos de redacción, elaboración de fuentes bibliográficas, citas y fichas. Bien, primero que nada pues vamos a definir lo que es redacción. Dice que es la puesta en práctica del código escrito, o sea, la ortografía, juntando las palabras para enlazarlas. Para el ejercicio de redactar es indispensable pensar con anterioridad, planificar el texto según la intención, el contexto y la situación comunicativa. En los recursos de la redacción hay dos partes. Una que es la organización de ideas, es decir, crear una estructura excelente donde la información esté con los mapas mentales. Como segundo pues está el escribir como proceso y tercero el mapa conceptual. Y la otra parte sería planificación del texto, o sea, aquí viene lo que es la organización de ideas, presentación relacionada con la organización de ideas. También viene lo que es redacción de textos a partir de esquemas organizativos y los ejemplos. Buenas tardes, yo les hablaré de los elementos claves para una buena redacción. Entre los varios elementos básicos para una redacción adecuada, nos centraremos en tres: coherencia, énfasis, lectura y relectura. Número 1. La coherencia o cohesión entre todas las partes de sus textos es el factor primordial para escribir bien. Es necesario que ellas formen un todo. Para eso es necesario establecer un orden para que las ideas se completen y formen el cuerpo necesario de la narrativa. Número 2. Énfasis. Trate de llamar la atención sobre el tema con fuertes palabras llenas de significados, especialmente al comienzo de la narrativa. Use la misma característica para resaltar pasajes importantes y una buena conclusión es fundamental para mostrar la importancia del tema elegido. Y número 3, lectura y relectura. Recordemos, es fundamental pensar, planificar, escribir y leer el texto antes, durante y después de finalizarlo. Aún con todos los cuidados puede ser que la persona no consiga expresarse de manera clara y concisa. Muchas gracias. La referencia bibliográfica es un conjunto de datos de un autor, año de publicación, editorial, entre otros, que identifican una idea o frase ajena y se pone al final de un trabajo académico, en el apartado, como todos conocemos, de bibliografía, y que siguen un sistema de citación. Siempre que nos dejan un trabajo, las docentes nos piden que dejemos en el apartado de bibliografía los links donde encontramos la información. A eso se le llama referencia bibliográfica, que es el conjunto de elementos suficientemente detallados que permiten la identificación de la fuente de la cual se extrae la información. Al redactar una referencia bibliográfica, se deben considerar y anotar todos los elementos bibliográficos que permitan identificar en forma clara y precisa lo consultado de acuerdo al autor citado. Los elementos esenciales de la referencia bibliográfica son el autor del capítulo o del fragmento, el título del capítulo, el elemento del enlace, el título del libro, la edición, los datos de la publicación, el lugar de edición, la editorial y el año, y las páginas donde está el artículo. ¿Cuál es la diferencia entre referencia y bibliografía? La diferencia es que la referencia alude a todos los autores o recursos que han sido citados en un trabajo de investigación, mientras que la bibliografía
Solo se refiere a los autores o recursos que se utilizaron pero que no se citaron en el documento. Estas fuentes de información pueden ser de distintas clases y tipos, siendo necesarios que se mantenga un registro adecuado de su procedencia. Las referencias bibliográficas son la prueba o base que permite demostrar la validez y solidez de los trabajos, de la información donde se realizan en el campo de la investigación. Citas bibliográficas. Una cita bibliográfica se utiliza cuando durante un texto escrito es necesario referir alguna pieza de contenido de otro texto escrito y por lo tanto el autor debe remarcar la procedencia de ese contenido. Se pueden utilizar citas en todo tipo de escritos, desde literatura hasta artículos científicos. La importancia de las citas bibliográficas es fundamental, ya que es prácticamente el único medio para dar crédito durante la elaboración de un texto. La cita bibliográfica es la única manera de dejar sentado para el autor que lo elaborado no es propio, sino que lo sacó de otro lado. Además, quien realiza una cita bibliográfica no debe responder a nadie por el contenido de la cita, precisamente porque no fue él quien lo escribió. Las referencias a autores en el texto se deberán hacer de la siguiente forma, es decir, nombre del autor, año de publicación. En los casos en que ya se mencione el nombre del autor, bastará con escribir el año de publicación de la obra a que hace referencia entre los paréntesis. Hay dos tipos de cita bibliográfica, la cita bibliográfica corta y la cita bibliográfica extensa. La cita bibliográfica corta son las citas que poseen hasta 40 palabras o menos de 4 renglones. Son exactas y breves en el texto, se indican entre comillas simples. Y aquí les tengo lo que es un ejemplo. Pocahontas es una supermodelo morena similar a Barbie con cuerpo de reloj de arena. Xerox 2000, página 74. Este es un ejemplo de una cita bibliográfica corta. Y una cita bibliográfica extensa se refiere a aquella suscripción que supera las 40 palabras. Estas deben ser transcritas en una nueva línea o renglón, sin comillas y a 5 espacios desde el margen izquierdo, manteniendo siempre la misma sangría. Y aquí está un ejemplo de lo que es una cita extensa. El respeto a la autoridad, la jerarquización social, el papel central de la familia nuclear tradicional, el refuerzo de las diferencias raciales y la desigualdad de clase, la defensa del comunismo, el patriotismo y la democracia entendida como libertad individual para elegir entre distintos productos de consumo. Digón 2. Este se refiere al año de publicación, que es 2006, y se encuentra en la página 164. Entonces, este es un ejemplo de una cita bibliográfica extensa. Las fichas bibliográficas es tradicionalmente una tarjeta en forma rectangular que sirve para resumir datos y fuentes bibliográficas, ya sea de libros, de obras, de revistas o de periódicos. Aquí les muestro pues lo que es un ejemplo de lo que son las fichas bibliográficas. Pues he tomado esto, lo que es el libro El Principito, el autor es Antoine de Saint, en la edición fue primera, en la publicación fue en México, el editorial es editora latinoamericana, S.A, el año 1998, las páginas 99 y el volumen 1, pleca 1. Este es un ejemplo. Bueno, estas son lo que contiene lo que es las fichas bibliográficas. Muchas gracias.